y es donde vamos a dar la explicación del paso número 5, ¿bien? El cual inicia a partir del día de mañana, miércoles 27 de noviembre, y culmina el martes 10 de diciembre. Si se dan cuenta, esta actividad solamente tiene un tiempo determinado de 13 días para su respectiva elaboración. Cuenta con 125 puntos como máximo que puedan obtener de esta fase y es el examen final. Este es el último trabajo que tenemos dentro del curso de psicometría. Hay que tener en cuenta que para esta fase no va a haber retroalimentaciones previas, no habrá retroalimentaciones previas, no habrá ningún encuentro sincrónico adicional, pero sí estaremos respondiendo dudas e inquietudes por los diferentes canales. Sin embargo, dentro del foro, pues ya no van a recibir la retroalimentación habitual que vamos teniendo debido a las dinámicas que se tienen, que es el examen final y que todos los docentes nos vamos a encontrar calificando el paso número 4. También es pues cuestión de tiempo que no podemos ingresar al curso, ¿bien? Debido a que es el examen final y como todos los otros cursos, nosotros nos vamos apegando a la normativa institucional para que tengan claro esa recomendación. Antes de iniciar a explicar la guía, si ustedes logran ver en pantalla, denme un segundo, comparto toda la pantalla, ustedes van a ver un archivo de tipo Word directo. Nuevamente, ¿me confirman si la logran ver? ¿La pantalla? Ahora sí, mi Sí, profe. Listo. Pero estás Cuando mostrando usted, la guía. listo. Cuando ustedes hacen clic, gracias mi profe, cuando ustedes hacen clic en el entorno de evaluación, van a poder encontrar no solamente la guía de actividades, sino un formato, que es este que aparece ahí en pantalla, que es el modelo de entrega para esta fase número 5. Recordando siempre que nosotros siempre entregamos los formatos, un sugerido, para que ustedes logren elaborar la actividad dentro de esos formatos, la estructura. Para esta fase se hace exactamente lo mismo y es simplemente darle clic y podrán observar el respectivo formato. Vamos a dar continuidad a la guía y ya les muestro el formato. Solo quería que visualizaran dónde pueden encontrarlo. Es decir, nosotros abrimos el entorno de aprendizaje en la fase número 5, donde habitualmente se encuentra la guía, pues no solamente encontraremos la guía, sino también el formato modelo para la entrega. Bien, entonces vamos a dar inicio a leer un poco sobre la guía. Pues nosotros sabemos que la actividad consiste en reconstruir la experiencia realizada de un proyecto de investigación que dio cuenta de la construcción de un instrumento psicométrico a manera de sistematización por medio de 4 matrices, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Delimitar un conjunto de matrices tal y como nos indica la guía. En ella tenemos que tener la delimitación, la descripción de la experiencia, análisis de la experiencia y las conclusiones. A partir de eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues presentar la delimitación del proyecto de investigación realizado para la investigación realizada para la construcción de un instrumento psicométrico. Tener en cuenta el proyecto realizado desde el paso 2 al paso número 4. ¿Eso qué quiere decir? Que en esta fase número 5 es simplemente ir analizando lo que ya hemos venido haciendo desde el paso número 2 hasta el paso número 4 e irlo plasmando dentro de esta fase número 5. Más adelante les voy a mostrar de igual forma el formato para que tenga mayor claridad esta explicación de la guía. Presentar la descripción de su experiencia al desarrollar las diferentes fases de construcción del instrumento psicométrico, teniendo en cuenta cada uno de sus componentes. Es decir, nosotros vamos a abrir el formato desde ya. Ya se los voy a mostrar. Un segundo. Ya les muestro el formato para que vaya teniendo más claridad la explicación. De igual forma, la invitación sería ver la grabación de la web número 3 que se encuentra en los diferentes canales, se envió por la mensajería interna, se envió por el Teams y demás canales como el foro, para que logren ver también la web número 3 donde también se explica esta fase número 5. Si se dan cuenta aquí, pues nosotros tenemos unas matrices.
Estas matrices, ¿qué tienen que tener? Pues el nombre de todos los integrantes del grupo, este es el formato, y el número correspondiente al grupo. Y aquí, más abajo, pues vamos a ver el modelo de matriz. Nosotros simplemente vamos diligenciando todo lo que nos está solicitando esta matriz. Entonces, cuando nos pide la delimitación del proyecto, pues cada proyecto tenía un título. Muchos de ustedes colocaban el nombre del paso, construcción de un instrumento psicométrico, paso número 3, o colocaban directamente un nombre de la prueba. Eso dependía de cada grupo. Aquí simplemente recordar e ir plasmando el respectivo título. El planteamiento del problema, pues era lo que nosotros veníamos hablando durante toda la fase número 3. Simplemente extraer de la fase número 3 y consolidarlo en este apartado. El enfoque, las estrategias y quiénes son los responsables, pues empezamos a diligenciarlo en este apartado. Finalmente, los objetivos, nosotros tenemos diferentes objetivos, tanto en la fase número 3 como en la fase número 4, pues nosotros lo vamos a ir unificando estos objetivos y vamos a escoger cuáles podrían ir incluidos dentro de nuestra matriz. Y finalmente, pues todos los componentes que se obtienen dentro de toda esta construcción, tanto desde la fase 2 como hasta la fase número 4. Hasta el momento tenemos dudas e inquietudes frente a la primera matriz. Sí, señora, buena tarde. Profe, muy buena tarde. Cuando se habla de los componentes, ¿qué es lo que se tiene que registrar en esa matriz? Empezamos a describir todo lo que nosotros realizamos para nuestro proyecto de investigación y una breve descripción. Es decir, nosotros realizamos todo un apartado de reconocimiento de un marco teórico, nosotros empezamos a ver todo un análisis de datos y empezamos a resumir en este apartado. ¿Me dan un segundo, por favor? Denme un minuto solamente, por favor. Mientras, bueno, el profe Juan está, quiero ampliar, Consuelo. Allí en el asterisco, si nos encontramos, ¿verdad? En el formato, los componentes se amplían en el cuadrito abajo y dice, tiene que ver con la fase de diseño de la prueba, ¿sí? Todo lo que tiene que ser con conceptualización de la variable que ustedes estaban usando, la construcción que ustedes hicieron. Es decir, allí van a desglosar ese procedimiento. Conceptualización, construcción, el pilotaje, ¿sí? El análisis de, de esa aplicación que ustedes hicieron y la discusión. Entonces, de manera sintética, pero sin perder la coherencia, la narrativa que ustedes están haciendo, pues van a desglosar cada una de esas fases de diseño. Van a explicarla. Gracias, mi profe. Ya volví, perdón. Es que estaba acá intentando conectar el computador que se iba a descargar. Como bien les decía la profe Natalie, si bien en esta parte de los componentes, pues nosotros vamos diligenciando lo que nos acaba de mencionar la profe Natalie, que aquí la explicación pues ya la está dando por sí sola el recurso. Bien. Entonces, ese tipo de información tiene que ir sintetizada y la idea es que no copien y peguen lo que hicieron en otras fases, sino que sinteticen la idea principal y la logren plasmar. La idea con estas matrices es que no salgan 50 hojas, porque la idea no es copiar y pegar lo que nosotros hicimos previamente, sino que sinteticen la información dentro de la matriz. ¿Quedó resuelta la inquietud? Sí, señores, muchas gracias. Con gusto. Entonces, seguimos. Presentar la descripción de su experiencia desarrollando las diferentes fases de construcción del instrumento psicométrico, teniendo en cuenta cada uno de sus componentes, que era lo que les explicaba hace un minuto. Sin embargo, pues vamos a revisar la siguiente guía, que sería esta matriz, la experiencia. Si se dan cuenta, para cada uno de los puntos, pues existe una matriz. La idea con esto, nuevamente, no es copiar y pegar, sino que logren plasmar todo aquello
que lograron encontrar, sintetizar información dentro de un conjunto de cuadros. Nuevamente, aquí no se trata que las matrices sean muy extensas, sino que logren sintetizar toda la información. Es un trabajo sencillo, es recopilar todo lo que nosotros hemos hecho y plasmarlo dentro de estas matrices, de estos cuadros. ¿Listo? Entonces, conceptualización del marco referencial. Lo que nosotros realizamos dentro de la fase número 3. ¿Sí? El diseño de los ítems. Nosotros acá no vamos simplemente a colocar los ítems que nosotros realizamos, es decir, no vamos a colocar 50 preguntas, sino precisamente ver cómo fue la construcción de ese ítem. ¿Sí? ¿Cómo fue la elaboración? ¿Cómo lo realizaron la construcción? Recordemos los recursos que previamente se entregaron en esa fase, que pueden tener acceso a ellos a través de lo que es la mensajería interna del curso. Ahí también se enviaron los respectivos videos explicativos para la construcción de los ítems, de los reactivos, y aquí hace explicar pues cómo fue el tipo de prueba de tipo Likert que ustedes escogieron. Es decir, ustedes la hicieron con frecuencia, cómo fue ese desarrollo, pues lo van plasmando en este apartado frente a las actividades. El pilotaje, que fue la aplicación de la prueba, pues ir explicando un poco, sintetizando claramente nuevamente la información, cómo fue ese proceso al momento de realizar este pilotaje, cómo fue la estrategia de muestra y de muestreo que ustedes realizaron, cuáles fueron los principales logros obtenidos. Es decir, para cada uno de estos procesos se tienen un conjunto de logros, ¿sí? El análisis de resultados, cómo fue o qué lograron obtener, que sería, por ejemplo, lo que están realizando en esta fase número 4, perdón, en esta fase número 4, y es ir plasmando si la prueba tenía un alto alfa de Cronbach, si se lograron los objetivos de aplicarse todas las pruebas a la muestra correspondiente, y así sucesivamente vamos diligenciando esta matriz. Si se dan cuenta, no es compleja, simplemente es ir redactando lo que ustedes han hecho, lo que ustedes lograron. Y finalmente la discusión y los resultados, nuevamente, es sintetizar la información dentro de estos apartados. No es copiar y pegar. Los principales logros, y dentro de la discusión encontraron una forma diferente a lo que se tenía planteado o lo que se describió en un marco teórico, pues lo pueden ir diligenciando en esta parte de la discusión. No porque se haga una réplica de un estudio o hayamos creado un estudio con base a otras investigaciones, tenemos que obtener el mismo resultado. Asimismo, pues nosotros lo vamos planteando en esta matriz. Y las dificultades enfrentadas. Es decir, acá en la parte de la construcción de los ítems, ustedes tuvieron dificultades al momento de construirlo, dado que daban inducción a la respuesta. Puede ser una de las dificultades que pueden presentar dentro de este apartado. O colocar el no en cada una de las preguntas, pues ahí también había una inducción a respuesta de forma directa y así sucesivamente con la construcción. No solamente con eso, sino la conceptualización. Por ejemplo, el marco teórico no encontrar literatura del 2019 en adelante. Pudo haber sido una dificultad que pudieron haber presentado. El no ponerse de acuerdo dentro de esta construcción del marco teórico. Digamos que fue una de las cosas que fuimos retroalimentando dentro de cada trabajo, es que colocaban un punto de partida, ¿sí? Que escogían un enfoque y luego colocaban información que no era relevante o que hacía parte de otro enfoque y no permitía seguir una secuencia lógica. Entonces, esas son dificultades que ustedes se presentaron. Es decir, la idea con esto es entender, darle un cierre a todo este ejercicio que nosotros hicimos, siendo muy sinceros y coherentes con todo lo que realizamos. Sí, señora, tenemos una mano arriba. Consuelo. Mi profe, buenas tardes, que Buenas tardes. Sí, señora. Gracias por permitirme participar. Es que todavía no alcanzo a tener claro lo de la construcción del marco teórico. Y es que hemos estado hablando con la profe Natalie y ella, no sé si me falta la comprensión, porque de una u otra forma ella ha tratado de explicarme cómo
cómo es la construcción sobre el marco teórico, pero yo todavía no alcanzo, no he podido comprender eso. Si existiera la posibilidad de pronto de volver a recapitular cómo debe ser, porque tengo entendido que el marco teórico se construye a partir de la información sobre otros teóricos, sobre investigaciones que se han hecho y todo eso. Pero hasta ahí lo tengo claro. Lo que no sé es cómo entonces estructurarlo para que se llame marco teórico. Me disculpa mi profe Natalie, que ella ha estado ahí soportándome durante todo el semestre, pero no entiendo todavía cómo debo construir el marco teórico para que se llame así, cómo debo estructurarlo para que se llame marco teórico. Listo, ya te lo explico. Digamos que recordemos nuevamente, aquí no es necesario copiar y pegar el marco teórico, sino nosotros tomamos y sintetizamos información del marco teórico y la vamos plasmando, es decir, no copiamos y pegamos todo el marco teórico, sino todas las ideas principales que permitieron la construcción del mismo. Igual acá cuando nos dicen el proceso de actividades, pues ir revisando lo que nosotros, por ejemplo, hicimos en el CIPAS, que era la búsqueda bibliográfica en las diferentes fuentes de información. Para poder construir un marco teórico, para poderse llamar de esa forma, hay que tener presente que nosotros tenemos que posicionarnos dentro de un enfoque, tenemos que pararnos y tener una postura frente a cómo vamos a ver el fenómeno. Recordemos que siempre dentro de la psicología tenemos diferentes formas de explicación frente a un fenómeno, ¿sí? A redactar la conducta de una persona a partir de ciertos enfoques. Entonces, para poderlo llamar un marco teórico, pues nosotros tenemos que tener una secuencia lógica y si nos vamos a parar desde una posición más social, pues toda la información que vamos nutriendo en ese marco teórico tiene que ir por la misma línea. Bien. Para poderse llamar un marco teórico, pues también tenemos que haber hecho diferentes teorías ya más macro. ¿Sí? No solamente el marco legal, que en algunas ocasiones son normativas frente a un fenómeno específico, y no solamente el marco empírico, que son los datos estadísticos que obtenemos de otras investigaciones. En el marco teórico, pues tenemos una teoría que engloba algo de forma muy genérica y que puede ser aplicable en ciertas áreas. Por ejemplo, la profe Natalie sí, tiene la explicación de Bandura, que es la que siempre daba, y ella pues se para desde Bandura y empieza a explicar un fenómeno a partir de ese enfoque. ¿Quedó claro, más o menos? ¿Quedó resuelta la inquietud que teníamos? Está un poco más claro y aquí mi profe Natalie me acaba de enviar un recurso que seguramente ayudará a hacer más concreta la explicación que me Listo, acabas de dar, profe. Gracias. con gusto. Jenny tiene la manito alzada, señora. Sí, mi Perdón, profe, una pregunta. Para esta conceptualización del marco teórico, pues su merced nos está diciendo no es copiar y pegar. Sin embargo, sí se puede, o mejor dicho, es necesario aplicar citación APA. Sí, la idea sería que tenga APA, llegando el caso de que copiemos algo de forma textual o algo parafraseado. Ok, muchas gracias. Con gusto. La ideal sería eso. Claros hasta el momento, frente a la discusión, lo que encontramos, los aspectos positivos, los negativos. Básicamente piénsenlo así. En los logros, pues los aspectos positivos que encontraron durante la investigación, por ejemplo, en la aplicación de la prueba, encontrar la muestra fue muy sencillo. O por el contrario, se les dificultó encontrar la prueba, la población, perdón, la muestra. Entonces, cada trabajo es diferente porque cada uno tuvo unas dinámicas diferentes. Entonces, acá simplemente es consolidar eso. Sí, señora, tengo una manita arriba, Consuelo. Sí, sí, mi profe, a ver, con respecto a la que le acabas de contestar a la compañera, quiero preguntarte, es que el marco teórico es una postura mía, mi postura, o, Eh, es mi postura a partir de lo que he leído de los demás teóricos, o sí, 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 sigue, sí, o es una postura consolidada de esos teóricos que he investigado.
Es que depende de cómo nosotros usamos la dinamización al momento de redactar. Porque si bien en un marco conceptual tiene que ir la idea principal del autor, nosotros al momento de parafrasear, pues vamos estructurando nuestra propia idea sin perder la esencia de esa idea principal. Y también es cómo nosotros construimos un párrafo. Hay diferentes formas de construir un párrafo. No solamente es el de parafraseo y vamos colocando, sino también unos párrafos que nos permiten entender la introducción de un tema, la conclusión de un tema, y eso se va dando a medida que nosotros vamos redactando dentro de un documento. Si bien nosotros escogemos una postura cuando escogemos un teórico que somos, que tenemos afinidad en pensamiento. Entonces, si tú eres afín con ciertas teorías del marco social, entiendes lo que está postulando el autor y tienes afinidad con esa idea, pues es mucho más sencillo para ti empezarlo a redactar desde esa postura. Pero en un marco conceptual, nosotros lo que hacemos es tomar la idea principal, parafraseamos con nuestras palabras y hacemos el proceso de citación. En ese proceso de análisis y parafraseo, pues vamos dejando marcada la postura que nosotros vamos teniendo. ¿Sí me hago entender? Sí, Eso profe, depende mucho de otra la vez, redacción. Listo. otra vez, profe. A ver, a mí me gusta muchísimo Vygotsky. Vygotsky me gusta mucho. Y Ujú. Vygotsky dice que el aprendizaje es vital en la infancia y se construye a partir de lo sociocultural, ¿verdad? Entonces, he investigado uno y otros y otros y otros y otros, y me gusta Vygotsky especialmente porque estoy convencida de que en gran parte es así. Entonces, sería mi postura, teniendo el conocimiento de esos teóricos en los que yo construyera mi marco teórico. Eso, Porque a mí me parece que eso debería ser así. Por supuesto, en este caso, enfocados en el tema de la psicometría, en el marco teórico, enfocados a cómo debería ser el comportamiento de las personas o en qué redunda un ambiente, un medio ambiente, digamos, contaminado en salud mental de las personas que están en ese entorno, de acuerdo a los teóricos que he ido leyendo. Es que mi preocupación es pero que no haber construido adecuadamente, o sea, se estructuró mal el marco teórico, pero todavía no entendí, no he acabado de entender es cómo debe porque se estar aleja la idea. estructurado para eso. Ya entiendo el punto. Es que se aleja la idea. Si me hago entender, tú me estás hablando de Vygotsky que me enseña unos procesos de lenguaje y un proceso en educación, y acá me estás hablando de salud mental y procesos ambientales. ¿Cómo es la relación? ¿Dónde está la relación? Ahora bien, si tú me dices, encontré otro autor que tomó a Vygotsky para explicar la educación ambiental en niños, es diferente. Pero tú me estás trayendo una teoría de aquí, de Vygotsky, que me habla de todos los procesos de lenguaje, todos los procesos de aprendizaje del infante, y luego me lo estás metiendo en salud mental aquí adelante. No hay un puente que me permita conectar la idea. Entonces no existe una relación directa. ¿Sí me hago entender? No hubo en este intermedio, en este puente, alguien que me haya hecho un estudio para explicar, lo que entendí fue todas las conductas medioambientales, ¿cierto? En educación no hubo ese puente. Por ende, me estás hablando de una teoría que intentas articular con una idea, pero no hay algo en intermedio que permita seguir una secuencia lógica. ¿Sí me hago entender? Que sí, sí, mi profe, con respecto a lo de no existiría coherencia, no existiría coherencia entre Vygotsky y los teóricos que estamos en este momento investigando o citando. Hacía referencia con respecto a la postura era para hacer la analogía, para ejemplarizar, exactamente, pero me sirve para entender que si no hay una coherencia, si no hay un enlace con lo que estoy diciendo, con el tema a estudiar, pues no está desenfocado, no tendría sentido. Sí, eso lo puedo entender. Exacto. Con respecto a lo de Vygotsky, era solo para ejemplarizar, para hablar de que si es la postura, porque le he leído, porque le he profundizado, porque le he investigado, entonces podría hablar a partir de ahí. Lo que es
lo que es la interpretación de qué es un marco teórico. ¿Cómo debo construirlo? ¿Cómo debo estructurarlo para que se llame marco teórico? Porque yo puedo decir lo que pienso con respecto a lo que se ha investigado, ¿cierto? Pero la idea, Pero recordemos no que se estamos en llamaría. la academia. Exacto, pero recordemos que estamos en la academia. Haz de cuenta que cuando nosotros entregamos trabajos universitarios, pues va bajo una normativa que es APA y nosotros debemos decir de dónde salen esas ideas. Haz de cuenta que cada trabajo que tú entregas es como un artículo de investigación. Cada artículo de investigación, si tú lo notas, está debidamente citado con cada autor. Y al final en la discusión, pues ellos postulan sus ideas a partir de los resultados encontrados. Pero previamente todo su marco teórico fue debidamente citado y parafraseado. ¿Sí me hago entender? Es decir, la idea libre sí se puede ejecutar dentro de un trabajo escrito siempre y cuando previamente me hayan hablado y me hayan citado y referenciado debidamente en el documento y ya posteriormente pues se hace otro tipo de párrafos que es de análisis frente a lo que se realizó dentro de esa investigación. Sin embargo, no todos los marcos conceptuales funcionan de esa misma forma. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en los procesos de creación de un marco conceptual, es importante entender dónde nos vamos a parar, cómo vamos a describir la idea de ese autor y posteriormente cómo la vamos a emparejar con nuestro tema. Y en ese punto intermedio es donde nosotros empezamos a buscar otro tipo de investigaciones que permitan validar la idea o la hipótesis que nosotros estamos teniendo. ¿Sí me hago entender? Es decir, depende de cómo ustedes se redactan, pero siempre debe estar citado y parafraseado, porque hacemos parte de la academia. Una idea por sí sola no sale. A pesar de que uno haya leído suficiente de un autor, siempre es necesario saber que uno hace parte de una postura, pero siempre hay que darle el crédito a ese autor, porque la idea no es propia, salió o se creó o se sigue a partir de un autor que previamente elegimos por afinidad, por gusto, porque tiene relación con la temática y demás. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, mi profe, claro que sí. Claro que ¿Ya? sí. ¿Ya quedó un poco más claro? Y me voy aclarando porque precisamente estos espacios son para eso, para uno poder Sí, ir sí, sí, aclarando por estas supuesto. dudas. Y Sí, ustedes sí, siempre están ahí, mi profe. Muchas gracias. con gusto. Sí, la idea de esto es entender un poco las dinámicas que muchas veces uno tiene una idea y parece propia, pero realmente hay más autores atrás que permitieron que uno derivara esa idea y como ya están registradas, ya hay un proceso de investigación, pues nosotros no trabajamos con solamente ideas que creemos sea, sino tiene que estar consolidado bajo un marco empírico, por ejemplo. A pesar de que uno sepa que el agua es de color azul, de hecho es transparente, de hecho eso cambia. Entonces uno escoge un autor y uno dice, bueno, el agua es azul porque fulanito dice que es azul, pero Sultano me está diciendo que el agua es de color roja a partir de unos componentes químicos existentes en el agua. Entonces, ¿qué voy a escoger? Pues yo creo que el agua es azul, voy a escoger al autor X que sustenta mi idea a pesar de que yo la vea. Pero si mi afinidad es más hacia un componente, porque el agua es de color roja gracias a unos procesos químicos que existen en el agua y un conjunto de corales, etc., reacciones químicas, pues me voy con el tutor Y. Es simplemente tomar una postura a partir de lo que nosotros vamos encontrando y tenemos afinidad, pero siempre estar respaldado bajo teórico, porque ambos pueden estar en lo correcto. Solamente hay que saber en qué momentos y con quién nos sentimos afines. Bien, porque recordemos que no hay una única forma de ver el mundo y el conocimiento no es uno solo. Simplemente es buscar información que puedan afianzar la idea que nosotros podamos tener e irla respaldando con toda la parte empírica existente. Quizás el ejemplo del agua, se me acaba de ocurrir, no es el más idóneo para este ejemplo, pero pues funciona. Para realizar, seguimos. ¿Dudas hasta el momento? Ahora vamos con el punto número 3. Para realizar un análisis completo de la experiencia, se espera que se logre especificar los aspectos positivos, negativos y desconocidos de los principales parámetros incluidos desde el paso 2 hasta el paso número 4.
¿sí? Era básicamente lo que les estaba mostrando hace un momento. Y es simplemente volver a buscar cuáles fueron los aspectos negativos y los aspectos positivos y aspectos desconocidos que ustedes no tenían por enterado frente al momento de construir todas estas fases. Entonces, la búsqueda de referentes, aspectos positivos, hubo literatura del 2019 en adelante que fue óptima para la construcción del documento. Por el contrario, no encontraron literatura. Aspectos desconocidos, no sabían cómo realizar la búsqueda sistemática de la información a través de bases de datos, toda la parte de buscadores académicos o, ya dije, base de datos académicas, buscadores académicos u otras fuentes de información que pudieran encontrar, ¿sí? El planteamiento de la metodología, si fue sencilla, si fue difícil, el momento de escoger la muestra, ¿sí? Si hubo aspectos negativos, positivos, así sucesivamente con cada uno de estos ítems que me aparecen aquí dentro de la matriz. La explicación de las propiedades psicométricas, fue sencillo la búsqueda de la literatura, no fue sencillo. Aspectos desconocidos, mágicamente al final del semestre revisé lo que era la unidad 1 y en el libro de psicometría que da en el sílabus, resulta que está en toda la explicación de las propiedades psicométricas y yo las busqué en internet. Y ya, entonces eso podría ir acá. Aspectos desconocidos. Pues desconocía la existencia de la literatura en el sílabus que me permitía haber realizado todos los ejercicios previamente resueltos durante el periodo académico. ¿Claros hasta el momento? Si se dan cuenta, simplemente es colocar cosas positivas, cosas negativas. Y finalmente, como esta matriz número 3, es simplemente analizar esos aspectos desconocidos que no tenían claridad en algún momento, simplemente es plasmarlos en este apartado. ¿Vamos bien? Esto simplemente se trata de describir lo que pasó durante todo el periodo. Es una actividad relativamente sencilla de describir. Si se dan cuenta, hasta el momento no se les ha pedido que busquen información, hasta el momento no se les ha pedido que definan, hasta el momento no se les ha pedido que realicen X o Y aplicación de la prueba, simplemente es que describan lo que hicieron desde la fase 2 a la fase número 4. Para la presentación de la conclusión debe estar los aspectos aprendidos durante todo este proceso y los aspectos a mejorar en las futuras investigaciones. Lo que nosotros realizamos en el paso número 4 simplemente es plasmarlo nuevamente aquí, pero con otras palabras, ¿sí? Saber que lo hacemos mucho más macro porque tomamos desde la fase número 2 hasta la fase número 4 y ver qué aprendimos realmente y qué debemos mejorar al momento de realizar este tipo de trabajos. La idea con esto, como les decía, desde la fase número 3, acá no existe un proyecto único, no existe una respuesta totalmente correcta. Si los datos se van para un lado, no quiere decir que todo el trabajo esté mal, porque así funciona la ciencia. Nosotros colocamos una hipótesis y vemos si se corrobora o no se corrobora dicha hipótesis. Y los resultados encontrados, pues es lo que nutre en sí a las investigaciones. Bien, entonces acá simplemente es decir lo que ocurrió, qué concluimos con todo esto y qué aspectos debemos mejorar. Por ejemplo, organización de nuestro tiempo para la aplicación de la prueba, mayor análisis al momento de revisar los resultados de la fase número 4, la búsqueda de información de 2019 en adelante. Ese tipo de aspectos a mejorar pues van en dicho apartado. Tenga presente que estos 4 puntos de esta guía la debe desarrollar con la base de datos del anexo del modelo 1, que es el que les acabo de mostrar, para que sintetice pues toda su experiencia. Recuerde que todo debe estar en formato de normas APA. Yo sé que estamos cansados, yo sé que les hemos repetido en múltiples ocasiones que normas APA es importante que la tengamos en cuenta y la idea con todo esto es precisamente que lo sigamos aplicando para esta fase, ya les vamos a decir por qué, y es porque en la guía, en la rúbrica de evaluación, parte de los apartados que nosotros calificamos son normas APA. Recordemos las normas APA para tablas que ya fueron enviadas desde la fase número 2. Bien, para el desarrollo de la actividad tengan en cuenta que
El entorno de información, pues simplemente revisar el Teams, haber visto las grabaciones de las webconferencias, haber leído todo el material que se encuentra dentro de los diferentes espacios. El entorno de aprendizaje cada estudiante debe realizar la revisión de las referencias requeridas de la unidad 3 de entorno de aprendizaje. Debe establecer los acuerdos de trabajo, los tiempos para el desarrollo de la actividad. Tengan en cuenta que solamente tienen 13 días para responder esta actividad, pero es muy sencilla. Simplemente es redactar lo que pasó desde el paso 2 al 4. Puede parecer extensa, pero al momento de redactar, créanme que va a ser muy sencillo. A partir de lo que se logró y lo que no se logró, simplemente es hacer un proceso de reflexión y de evaluación. Deben revisar los acuerdos de trabajo, los tiempos para cada uno va a desarrollar para esta actividad. Recuerde que solamente deben incluir a las personas que realizaron el proceso dentro de este documento y al interior del grupo, pues una sola persona debe subir el documento al entorno de evaluación. Evidencias del trabajo que se va a entregar, pues tiene que tener una portada. Este simplemente es la matriz. Por favor, coloquen la debida portada. Tiene que tener una introducción, porque cada trabajo tiene que tener una introducción. Tiene que tener la matriz 1, la matriz 2, la matriz 3, la matriz 4 y referencias de ser requerido. Bien, si nosotros colocamos referencias es porque nosotros ya hicimos todo un proceso de análisis. Si nosotros colocamos referencia dentro de nuestras tablas, pues van las respectivas referencias al final del documento. Cada cita tiene que tener su respectiva referencia. Todos los integrantes del grupo que participaron con sus aportes en el desarrollo de la actividad, pues van incluidos dentro del documento. Persona que no participó, persona que no ingresa al documento. Solo deben incluir los autores, hacer de manera agrupar todo lo que se solicita en este documento. Recuerden que tiene... ¿Todavía hay otra actividad? No, esta es la última actividad del grupo. Tiene un máximo de 10 páginas, por eso les decía hace un rato, no se trata de entregar 20 matrices ni las 5 matrices de 20 hojas cada uno, deben sintetizar y máximo son 10 páginas. Eso tiene que quedar claro. Leemos hasta la página 10. De ahí en adelante no vamos a leer más matrices. Denme un segundo, leo el mensaje que acaban de enviar. O sea que la última actividad del curso no es evaluación, sino trabajo. ¿Es así? Sí, exacto. Esto es una evaluación final solamente que en un trabajo, pero es una evaluación final. Es decir, no es una prueba cerrada, sino es una prueba de este trabajo. Simplemente es entregar este trabajo, pero es un examen final, porque precisamente nosotros evaluamos lo que hicieron desde la fase 2 hasta la fase 4 sintetizado en un solo documento. Deben establecer los acuerdos del trabajo, los tiempos, al interior del grupo, pues debe acordar quién será la persona que va a realizar la entrega y finalmente la introducción. ¿Alguien más está escribiendo? Denme un segundo. Igual pueden alzar la mano o se puede hacer de manera individual. Lo ideal sería que no, solo se aceptan trabajos de carácter grupal. A menos que tenga un caso particular, hágaselo saber a su docente que tenga a cargo para ver qué medidas se tienen. Pero el trabajo es de carácter colaborativo. En la lección descripción de la matriz 2, aquí vamos a ver pues, qué es lo que solicita cada una de estas matrices más específico. Entonces, simplemente deben presentar el título de su proyecto realizado, el planteamiento del problema, el enfoque teórico, que tuvieron en cuenta y las principales estrategias de la metodología según la variable asignada. ¿Esto dónde va? En la matriz número 1, que es lo que les estoy mostrando aquí. Deben presentar a los integrantes del grupo colaborativo que participan en los procesos como responsables. Además, deben indicar los objetivos y los componentes de su proyecto. Nuevamente, para cada fase tenemos un conjunto de objetivos, pues nosotros vamos a ajustar esos objetivos que engloben todo lo que nosotros realizamos desde la 2 hasta la 4. En la selección de la descripción, que sería la matriz número 2, pues que me pide pues la experiencia de la experiencia a presentar los principales logros y dificultades del desarrollo de las diferentes fases de construcción. Pueden decir, en la fase 2 encontramos ciertas
ciertas dificultades en la fase 2, ciertos logros en la fase número 3, ciertas dificultades. Así sucesivamente lo pueden hacer en bloque. Eso depende de cómo ustedes quieran redactar en el documento. Recuerden que solamente tienen 10 páginas para realizar todas estas matrices. Así sucesivamente, pues vamos a leer todo lo que nos dice la guía, que es básicamente lo que acabo de explicar. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas e inquietudes? Antes de seguir acá con la rúbrica de evaluación. No me estuvieron viendo en toda la web y yo estaba hablando. Ok, ahí ya me logran ver. No, no me fijé. Le Sí, profe. escribí por... Listo, yo estaba hablando y pensé que me estaban viendo. Me disculpo, no, no me fijé de que tenía cerrada la cámara. Tengo un caso particular, listo. Si lo enviase, yo lo evalúo, si es conmigo. Sandy va a preguntar. Mientras Sandy pregunta, ¿alguna otra persona? Lo importante es, gracias, sí señora. La verdad, me disculpo, pensé que me estaban viendo. Eh, listo, dudas hasta el momento. Mi profe Nata, si gustas continuar con la rúbrica, ¿te parece? Claro que sí. Aquí estamos. Listo, mi Listo. profe. ¿Quieres complementar algo, mi profe, frente a lo que dije, frente a la explicación de la guía? No, bueno, sí, pero lo voy a hacer con la rúbrica, es decir, simultáneo para que pues el trabajo se vea mucho más preciso. ¿Dale? Listo, mi Que me profe. interesa, siempre que hago esta parte, me gusta, porque creo que es la manera en que mejor les puedo explicar, ¿verdad? A ustedes cómo podemos revisar todo nuestro trabajo ya finalizado o irlo construyendo paso a paso con el fin de que ustedes tengan un gran resultado. Y depende de la organización, ¿verdad? Y como el cumplimiento que ustedes le den, bueno, a todo el proceso de su trabajo. Entonces, me avisan, por favor, si ya Sí, están señor. viendo. Ok. Sí, mi profe, Entonces, gracias. siempre les invito, ¿verdad?, a que veamos y leamos, porque donde nos describen puntualmente todo lo que el trabajo tiene que decir en el nivel alto. Entonces, esta rúbrica de evaluación, ya nos dijo el profe Juan, es un grupo colaborativo. ¿Por qué? Porque es la parte final, es la experiencia condensada de los aportes que ustedes han ido haciendo todos los integrantes del grupo en cada uno de los pasos, del paso 2 al paso 4. Entonces, como es el momento final de evaluación, tenemos como primer criterio que ustedes hayan diligenciado adecuadamente la matriz 1. ¿Qué nos pide la matriz 1? La delimitación, así se denomina el criterio. ¿Qué nos pide? Nivel alto. Dice, deben presentar adecuadamente el título de su proyecto realizado. ¿Cuál es el título de su proyecto realizado? El nombre que usted le dio, ¿verdad? A todo su trabajo, el nombre que usted le va a dar a todo su trabajo. Va a asignarle un título a su proyecto, ¿sí? En este caso va asociado a la variable que usted tiene, ¿verdad? Y a la construcción de todos los pasos elaborados. Dice el planteamiento del problema, ¿sí? Esto lo hicieron en el paso 2. El enfoque teórico que tuvo en cuenta, ¿verdad? Por lo menos un referente. Aquí debemos dejar específico, ¿verdad? Dentro de esa conceptualización, dentro de esa teoría, con cuál fue la que nosotros más tuvimos énfasis para la construcción de nuestro instrumento, para la construcción de nuestro ítem, cuál fue ese autor que más me explicó, me dejó muy detallado, ¿verdad? Toda la parte de la construcción y elaboración de instrumentos, de los procesos psicométricos. Aquí debemos dejar narrado como esa parte. Y la principal estrategia metodológica que ustedes usaron, ¿verdad? De acuerdo a su variable. Hasta ahí nos están desglosando lo que lleva la primera matriz. Asimismo, deben presentar a los integrantes del grupo colaborativo. Entonces, allí en la matriz, en el cuadrito, dice representantes, integrantes, y usted allí va a colocar
todos aquellos que estuvieron construyendo este documento, que son responsables del trabajo, ¿verdad? Y deben indicar los objetivos, ¿sí?, de su proyecto y los componentes. Recuerde que hablábamos de componentes, todo el procedimiento de cómo hicieron la prueba piloto, de cómo se iba a hacer, ¿verdad? O cómo fue la construcción de sus ítems, de los baremos, todo el proceso que llevaron para esa construcción de la primera parte. Esto es más o menos lo que hicieron en el paso 2 y 3. Ese es el primer criterio. Si ustedes cumplen con todo esto, ya ustedes están asegurando, ¿verdad? De acuerdo a la coherencia, el cumplimiento, el desarrollo de su trabajo, entre 16 a 20 puntos. Este criterio. Ya si empiezan a haber algunas faltantes, que empiece a haber algunos campos que no estén adecuadamente diligenciados, ¿verdad? Ya entonces allí comienza a disminuir el porcentaje o el cumplimiento, el valor de puntos que se les da. Entonces allí es donde miramos el nivel medio. Si ustedes cumplen parcialmente con lo solicitado, ¿verdad? Y no diligencian alguno de los campos. Y allí se baja el puntaje. Y el nivel bajo es simplemente que ustedes no cumplen con el criterio de la matriz 1. ¿Sí? Entonces, seguimos al segundo criterio. Entonces aquí este segundo criterio se llama descripción de la experiencia y es la matriz número 2. ¿Sí? En la matriz número 2, entonces, ¿qué deben hacer ustedes? Primero, ¿verdad? Debe haber un adecuado y suficiente nivel de síntesis. ¿Sí? Entonces, debo tener la capacidad de sintetizar todo lo que describí en ese paso, pero también debo analizar esos resultados que tuve, pero analizarlos como, cuáles fueron esos principales logros, cuáles fueron esas dificultades que se me presentaron en las diferentes fases de construcción del instrumento. Recuerden que hay unos componentes específicos, entonces para ustedes construir el instrumento tuvieron que hacer una revisión teórica, luego tuvieron que incluir o hacer unas categorizaciones, quienes hicieron categorías o dimensiones en su instrumento, tuvieron que crear los ítems, tuvieron que darle un puntaje a esos ítems, tuvieron que hacer una clave de calificación. Entonces, en esas fases, ¿verdad? Ustedes van a describir cómo se desarrolló. Si todo eso lo cumplen, tal cual como les pide este paso, entonces los puntajes que ustedes van a recibir va a ser de 21 a 30 puntos. Pero si ustedes desglosan, ¿verdad? La primera parte de los componentes, pero de manera incompleta, les hizo falta explicar, ¿verdad? Que ustedes desarrollaron un proceso ético, toda la parte de confidencialidad de la información, no explicaron como todo el proceso, no hicieron clave de calificación, no dieron el detalle de la fase de construcción, sino que dejaron algunos campos o algunas características sin mencionar o componentes, entonces ya empiezan aquí a recibir una puntuación menor, ¿verdad? Y si de pronto intentaron diligenciar la matriz, pero dejaron la mayoría en blanco o no hicieron ningún esfuerzo por diligenciarla, pues entonces su trabajo va a estar de 0 puntos a 10 de acuerdo a qué tanto haya puesto usted en esa matriz. El tercer criterio de evaluación se llama análisis de la experiencia, ¿sí? Y es la matriz número 3. Aquí en este apartado, en esta matriz, ustedes van a precisar detalladamente, van a hacer un análisis detallado de esa experiencia. Pero ¿cómo hacemos ese análisis, profe? Lo hacemos colocando los aspectos positivos de la elaboración de mi trabajo, pero también esos aspectos negativos, ¿sí? Y aquellos aspectos desconocidos. Recuerden que la matriz tiene unos criterios en los cuales ustedes van a describir
¿sí? Esos aspectos positivos, esos negativos y esos desconocidos. El profe Juan nos decía, para algunos de ustedes fue desconocido las bases donde buscar, ¿verdad? Las bases bibliográficas, de pronto hacer la búsqueda por los diferentes buscadores que hay en línea o directamente en la base de datos de la universidad. Entonces eso pudo haber sido aspectos desconocidos. Cómo se construye un instrumento. Entonces, para ustedes eso pudo ser aspectos desconocidos. Pero también, ¿verdad? Vamos a hablar de esos aspectos positivos. Entonces, nos ceñimos a las fechas, nos ceñimos a cada indicador que nos ponían en el foro, dimos los aportes a tiempo o nos comunicamos oportunamente en el grupo. Entonces, todos esos aspectos los vamos describiendo allí. Si ustedes cumplen parcialmente con estos criterios que se están descritos, ¿verdad? Entonces ya baja el nivel de evaluación, porque quiere decir que hizo falta algunas características que no las describieron y por tanto cambia la puntuación de ese criterio. ¿Sí? Si se dan cuenta, en estos criterios que están estipulados, no se está evaluando participación en foro, ¿sí? Porque esta actividad pues no va a tener esa retroalimentación. No hay unas fechas específicas, ustedes solo tienen hasta el 10 de diciembre para hacer la entrega final del documento. Es decir, depende de ustedes que a partir de hoy o el día de mañana ustedes empiecen a gestionar cómo van a desarrollar este proceso para que todos puedan construir este documento final. El cuarto criterio es las conclusiones, por lo menos así se les ha denominado. Y se le puede llamar que es el cierre del trabajo, que es la matriz número 4. ¿Qué va allí? Entonces allí vamos a hablar del cierre del proyecto, donde ustedes van a hacer una autoevaluación en términos académicos, ¿verdad? ¿Qué incluye? Incluye lo que aprendieron. ¿Qué aprendieron de este curso de psicometría durante todo este tiempo que llevamos, durante el semestre académico? ¿Sí? ¿Qué deberían mejorar si se volviese a dar la oportunidad de hacer un proyecto similar a este, de la construcción de un instrumento, de la aplicación del mismo y de hacer análisis estadístico? ¿Qué cosas debo mejorar para trabajar colaborativamente? ¿Sí? Concluyo con respecto al problema investigativo, es decir, ustedes tenían un objetivo, una pregunta-problema específica que era la construcción de ese instrumento, ¿verdad? Poder evaluar esa variable asignada que ustedes tenían. Entonces, allí van a hablar de esas conclusiones. Y deben hacer sugerencias de cómo los resultados que ustedes obtuvieron en el desarrollo de esta propuesta, ¿verdad? Les puede dar a ustedes ya sea unas nuevas ideas para un nuevo proyecto o una investigación, ¿verdad? O elementos que nos aporten a nosotros frente, o bueno, a ustedes como grupo, que les aporte a ustedes o a las personas que lean el trabajo, ¿verdad? Esos elementos que puedan decir, wow, este ejercicio puede desglosar también esto que hicieron los estudiantes, ellos recomiendan que se puede hacer de esta manera. Allí, ¿verdad? Digamos que termina el análisis general de su proyecto, de sus resultados, sus conclusiones. Y el último criterio que tenemos de calificación tiene que ver con las normas APAS, el estilo de entrega del documento, las citas, las referencias. Entonces aquí se especifica muy bien cómo ustedes deben tener en cuenta el documento. Entonces el documento debe tener espacio doble, todo el documento. La letra que se use debe ser Times New Roman 12. ¿Verdad? La sangría que se usa es de 5 a 6 espacios. El texto está alineado a la izquierda. Los titulillos, entonces estos titulillos se usan la abreviación del título de estudio en la esquina superior derecha, la página en esa esquina superior derecha a continuación del titulillo. Se crea una carátula que es la portada, ¿sí? De ese trabajo, y esa portada incluye el título,
los autores, la institución a la que pertenecen, la ciudad y la fecha. Toda esta información de la portada va centrada a doble espacio, ¿sí? Seguido a eso viene la redacción de la introducción. Esa redacción debe ir toda en tercera persona. Es decir, no vamos a escribir mi grupo, ¿verdad? O yo considero que el trabajo fue muy importante porque aprendí. No, se escribe en tercera persona. Entonces, el trabajo de psicometría permitió adquirir aprendizajes en los procesos psicométricos, en la validación de un instrumento, tercera persona. Esa redacción en tercera persona debe ser fluida y coherente, debe llevar una hilación lógica, ¿verdad? Es decir, que al momento que uno esté leyendo no hayan varias ideas que no tienen sentido, sino que todo lleve una coherencia. Deben tener cuidado con la ortografía y el manejo gramatical. No es lo mismo, el punto tiene un significado, la coma tiene un significado, el punto y coma tienen el significado, las comillas tienen significado. Entonces, tenemos que tener muy pendiente el manejo gramatical, el uso de mayúsculas, minúsculas, ¿sí? Todo ello influye en la interpretación de un texto. El documento es conciso, es decir, es breve, no repite datos, no repite información, incluye solo la información necesaria dentro del estudio. Todo lo que estamos narrando, ¿verdad? En cada una de las matrices debe ser preciso, conciso, pero la información debe ser eficaz, ¿sí? El título de referencia va centrado, estas son las referencias bibliográficas, que si se coloca referencias está bien, que si se coloca bibliografía está bien. ¿Listo? Entonces va centrado, sin negrilla, sin subrayar, con una mayúscula inicial y comienza en una nueva página. ¿Sí? Las referencias nunca van en texto continuo con el cuerpo del trabajo, siempre empiezan en una nueva página. ¿Hay adecuado manejo de citas textuales? Esto lo vamos a mirar dentro de su matriz, ¿verdad? ¿Cómo están haciendo uso de la información? Hacen uso de comillas del autor, colocan el año de edición, la página, para poder citar textualmente. Adecuadas citas contextuales. ¿Cómo se hace una cita contextual? Entonces debe llevar el autor y el año de la edición. ¿Sí? La fuente bibliográfica de donde se toman los conceptos empleados dentro del instrumento. Entonces es importante hablar del autor, del año de edición y de la página cuando estamos narrando algo textual específico. ¿Sí? Esas referencias adecuadas deben presentar autor, año, título. No es lo mismo citas que referencia. La cita es la que va dentro del texto. La referencia es el apartado final que se coloca para enumerar todos los documentos usados, ¿sí? Y esa referencia lleva autor, año, título del libro, nombre del capítulo del libro, ciudad, país, editorial y páginas. Cuando hablamos de libros, ¿verdad? Esto varía de acuerdo a el tipo de documentos que usted vaya a citar. Se cita diferente un libro que un artículo, que una página web, que un documento, ¿verdad? Científico o una nota científica que ustedes estén usando. Listo, si no cumplen con todos estos requisitos que tiene el nivel alto y alguno de ellos, así sea el titulillo, así sea errores de redacción, así sea que la portada no cumpla con los títulos, ya ahí empieza a disminuir, entonces sería el nivel medio si solo cumplen de 8 a 12 criterios
Y si cumplen de menos de 8, es decir, con 7 o menos, entonces disminuye también el nivel de calificación. Hasta aquí, dudas, preguntas. Jenny. Mi profe, una pregunta. Al principio, el profesor Juan Pablo explicó lo del título. Por ejemplo, en mi caso particular, nuestro grupo no le dio como tal a un título al estudio. Únicamente utilizamos el título de la fase. Entonces, dentro del criterio de nivel alto, ¿esto implicaría algún aspecto negativo para que no se califique como nivel alto? Si no lo colocan en este documento, sí. El documento mismo les pide un título. Ustedes deben crearle un título al trabajo final, ¿sí? Ok, y Ya otra es pregunta. trabajo de ustedes en este momento crearles un título. Pueden usar la misma variable, pero que quede como un título del trabajo. Ok, mi profe. Y otra pregunta. Cuando se menciona que la sangría tiene que ser de 5 a 6 espacios, Ujú, lo que hemos leído de normas APA es que la sangría francesa y la sangría en primera línea va de 1,27. ujú. ¿Estamos hablando de la misma? Exactamente es la misma, sí. En Ah, normas bueno, mi APA se profe. habla en centímetros, ¿verdad? Aquí se les especifica en espacios porque a veces hay personas que no tienen o su Word, ¿verdad? No tiene esta dimensión de sangría francesa, sino que les toca hacer las manuales y para hacer la manual es con el Enter. Entonces son 5 espacios o 6 espacios del Enter y te da la diferencia entre un texto y el otro. Bueno, mi profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, pregunta? Sí, sí, señora directora, hágame un favor. Cuando hablan de 10 páginas, ¿es solamente como tal la matriz o ahí incluye ya todo lo demás que la portada, la introducción? Todo el trabajo, correcto. Ok, Es todo el gracias. trabajo, las 10 páginas. ¿Qué otra duda, inquietudes tienen con respecto a esta entrega? Hola, hola, ¿me Hola, escuchas? sí, Hola, ¿me señora. escuchas? Bueno, ¿cómo está? Muy Usted es mi bien. tutora. Venga, quiero preguntarle algo. Ok. Va a subir esta grabación porque entré tarde. ¿Lo van a Sí, subir hoy señora. mismo o mañana? Apenas el team nos permita, lo más probable es que mañana la estemos subiendo. Igual mañana se les activan los foros, ¿verdad? Mm. Lo más probable es que mañana les esté distribuyendo en todos los foros la grabación y pues también se les estaría compartiendo por mensajería para que les llegue allí a sus mensajerías internas. Bueno, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda? Aprovechen, pregunten frente a la entrega de este documento. Igual sé y soy consciente que cuando lo estamos ejecutando punto a punto, ¿verdad? Es que nos empiezan a surgir como las inquietudes, las dudas, pero sí les invito que en la construcción de cada matriz nos detallemos, ¿verdad? La explicación que me da la guía y lo que me está pidiendo la rúbrica para que llevemos puntualmente y no se nos quede ningún aspecto por fuera. Por el chat les hemos compartido el recurso de normas APA. El profe Juan por allí les compartió, donde les explican también allí la parte de tablas, ¿verdad? La estructura que debe tener una tabla, cómo se hace una citación. Entonces nos va a ayudar, además porque nos dan ejemplos en esta página y nos va a ayudar a tener mayor claridad para lo que nosotros vamos a hacer. ¿Alguien más tiene una duda, una pregunta? ¿Alguna inquietud frente a esta explicación que hemos dado? ¿O todo quedó claro hasta el momento? Yo creería que todo claro, mi profe. Ok, entonces, bueno, si ya no hay más dudas, no hay más preguntas,
hasta el momento podemos dar por finalizado este espacio. Lo más seguro es que las preguntas nos Surjan den después. cuando estemos, exacto, cuando estemos realizando el trabajo. Total. Eso es Entonces, lo más seguro. estamos atentos, ¿verdad? Por Team, por mensajería interna, para darles respuesta a ustedes a medida que pues vayamos haciendo esa revisión. Bueno, muchas gracias. Sí, Feliz profe, tarde. gracias. Es que las preguntas se van a generar en el desarrollo porque pues yo todavía estoy soñando con las variables que voy a subir trabajo ahorita de hoy. Ok, muy bien. Muy bien, está bien. Entonces, muchas gracias por su asistencia, por estar en este espacio, ¿verdad? Y pues les deseo a todos muchos éxitos en esta elaboración final del paso 5. Listo. Muchísimas gracias, mi profe. Que tengan todos y todas una muy feliz tarde. Recuerden que la grabación queda en este chat y será compartida en el transcurso de esta semana. Que tengan una feliz tarde para todos y todas.